Es un enorme honor y placer dirigirme a todos ustedes y estar acá con la venia de Alvarado, ni más ni menos. Por supuesto, y a la vista de los destacados disertantes que exponen en este espacio. Ponencia, podríamos decir, sería más bien un anuncio de marketing, y mi rol sería el de una especie de agente de esta prestigiosa maestría, cargo que me queda holgado. Lo que deseo exponer responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué resulta de vital importancia que los jóvenes que se dedican al derecho estudien derecho procesal? La naturaleza jurídica del derecho procesal constituye una rama propia e independiente del derecho, dotada de sus propios principios, como por ejemplo el principio de imparcialidad, el de igualdad de las partes, la transitoriedad del proceso, etc. El estudio del derecho procesal permitirá conocer en profundidad qué es un procedimiento y, tal vez más importante aún, qué es un proceso, considerando que entre procedimiento y proceso hay una relación de género a especie. Esto lo aprendí en la maestría, por supuesto. No podríamos pasar por alto un dato de la realidad jurídica, que es que prácticamente en todas las ramas del derecho, con alguna salvedad, por ejemplo mencionar sucesiones, que se lleva adelante mediante un procedimiento, cuando ocurre finalmente un litigio, exista conflicto o no, este buscará resolverse mediante un proceso. Por consiguiente, sea cual fuere la rama a la que decidamos dedicarnos, necesariamente debemos tener, aunque sea nociones mínimas de lo que es un proceso. Entonces, el derecho procesal es una rama del derecho que inevitablemente va a formar parte de las otras ramas. Podemos afirmar que el derecho procesal es transversal a todas ellas. Lo expuesto por sí solo es motivo suficiente para acercarse a esta maestría. Sin embargo, yo querría poder transmitirles, en términos coloquiales, cuál fue mi motivación personal y qué encontré en ella, en esta maestría. Cuando obtuve el título de abogado, frente a cualquier consulta, los interrogantes que aparecían eran: ¿cómo se demanda? ¿Ante quién se demanda? Y sobre todo, ¿cómo se prueba lo demandado? El juez es un humano, no es un semidios. No puede distinguir según la cara quién miente y quién no, quién honra la norma con su conducta y quién no. Comienza el interrogante de cómo acreditar o cómo acceder a la verdad. Este valor al que la sociedad aspira a acceder en cada sentencia. Y comenzamos a hacernos planteos filosóficos acerca del ejercicio de la profesión. Cuestionamientos que precisamente aborda la epistemología aplicada al proceso, materia que se desarrolla en el primer año de la maestría y que tiene una estricta vinculación con la prueba. Aun quienes conocen acabadamente el derecho de fondo, siempre enfrentan el siguiente interrogante en el transcurso de un litigio. Una pregunta primordial: ¿quién debe probar? ¿Por qué? Y es allí donde el derecho procesal se vuelve relevante y comienza el análisis del instituto de la carga probatoria. Irremediablemente, cada legislación y cada código tendrán sus particularidades. Sin embargo, es el conocimiento de la teoría y del pensamiento de los grandes juristas lo que permite despejar las dudas. Así recurrimos a Rosenberg, Chiovenda y sus críticos, como Davis Echandía. Y después todo se vuelve a poner en crisis con la carga probatoria dinámica, pues deberá probar quién se encuentra en mejores condiciones para hacerlo, tal como ha enseñado Jeremy Bentham. Todo esto a título de ejemplo, porque no voy a ser yo quien pueda ilustrar a esta destacada audiencia acerca de este tema. Simplemente, y esto que no está escrito, pero Adolfo dijo que esta maestría está entre las 10 mejores de Argentina, o así se la ha mencionado en su momento. Yo quiero hablar específicamente de qué sucede adentro de esta maestría. Simplemente voy a aprovechar esta oportunidad que me han brindado para expresar los motivos que a mi criterio son decisivos para entusiasmarse con realizar esta maestría. En mi opinión, a partir de una visión endógena, desde el punto de vista de un alumno que actualmente está cursando, lo que sucedió puertas adentro en este ámbito, al menos lo que a mí me sucedió, es que tan pronto comenzamos el cursado, advertimos una conexión fuerte entre los cursantes. Se generó como un hilo invisible que nos unió a cada maestrando,
aumentando paulatinamente nuestra ansia de aprender. Los concurrentes, además de connacionales, son oriundos de muchos países latinoamericanos. Muestra de esto es este auditorio. Mi cohorte se compone de paraguayos, panameños, peruanos, colombianos, etc. Merced a la facilidad de comunicación que hoy permite la tecnología, las conversaciones entre nosotros comenzaron a fluir con una naturalidad sorprendente. Comenzaron a suscitarse largos debates sobre los temas que fuimos desarrollando en las clases, de derecho en general y sobre todo de derecho procesal. Al tiempo de almorzar, cenar o compartir un simple café. Pareciera que a mis compañeros no les basta con conocer una rama específica del derecho. El cursado posibilitó debates filosóficos, posibilitó compartir experiencias de otros países sobre cuestiones puntuales. Esto nos permitió aprender mucho de derecho comparado, sin darnos cuenta y casi jugando. Podemos imponernos de las distintas soluciones que brindan las diferentes legislaciones. Pero lo más asombroso es que se exterioriza en todos nosotros una ansia ostensible de querer conocer lo más acabadamente posible el derecho procesal. El deseo de repensar el derecho, como nos enseña el doctor Alvarado Belloso, en el convencimiento que esta es la herramienta necesaria para lograr soluciones de mayor acceso a la justicia. Reitero, la diversidad de países de Latinoamérica nos ha permitido constatar que, aún con distintos matices, los problemas a enfrentar son similares, ya sea que ejerzamos como abogados o funcionarios de la justicia. Ya lo decía un famoso escritor: Latinoamérica es solo un país. Esto nos permite debatir mucho tiempo, a veces acordando, a veces disintiendo con lo que nos han enseñado nuestros destacados profesores, a quienes no podían alcanzar los 20 minutos de esta ponencia para agradecerles todo lo que generosamente comparten con nosotros. Se trata del método más efectivo y espontáneo de aprender. La comensalidad de esta maestría obra la magia. Así y todo, he dejado para el final la mayor de mis preocupaciones, la razón más importante por la que estoy cursando esta maestría. Y discúlpenme el suspenso. ¿Una máquina podría reemplazarme? Filoso silencio. Sin dudas es preocupante y suena terrorífico lo que está sucediendo con los programas de inteligencia artificial. Sin embargo, me permito hacer algunas reflexiones acerca de la diferencia del impacto en las distintas ramas del derecho de fondo y lo que podría acontecer con el derecho procesal. En el derecho de fondo podríamos decir que, lógicamente, es una herramienta sumamente útil para conocer la legislación en determinado país sobre determinada rama del derecho. Por ejemplo, en materia laboral nos permitiría obtener la exacta indemnización de un trabajador, aplicaría con exactitud la definición legal con respecto a un despido y si se configura en el caso en cuestión, o por ejemplo, qué es una compensación económica en materia de familia y cuánto sería el monto en función de los datos proporcionados. También podría calcular a la perfección los honorarios de los abogados intervinientes sin ningún problema. Por otro lado, va a estar actualizada con los últimos fallos con respecto a situaciones que se presentan donde la ley es poco clara. Sin embargo, lo preocupante es que si se le da el poder de fallar, y lo digo entre comillas claramente, y ahora voy a decir por qué, a estos programas, en el futuro ya sería jurisprudencia hecha a partir de estos programas a las que estos mismos programas remitan o consulten. Y a pesar que se les da la posibilidad a los jueces de decidir si aplicar la sentencia brindada por inteligencia artificial o no, debe destacarse que la falta del ejercicio de confeccionar una sentencia generaría la pérdida paulatina de la habilidad. Es precisamente en la tarea cotidiana donde se afianzan los conocimientos y se desarrolla la sana crítica, lo que genera el aprendizaje y el know-how necesario para ser juez. Es por lo expuesto que sería deseable que los jueces elaboren sus sentencias y que conocieran a fondo la asignatura procesal para lograr una óptima redacción de sus propias sentencias. Uno de los grandísimos profesores que tuve, si no el mejor, se llama Gustavo Ríos y está allá.
y lo conocen como el bigote. Gustavo Ríos, además de enseñarnos recursos como, creo que un semidios, eso sí es un semidios, me enseñó algo que realmente me cambió la vida, y lo digo en serio. Y era qué es una sentencia, de dónde proviene, qué es. ¿Qué es? Etimológicamente, sentencia proviene del latín sententia, voz formada del verbo sentio, iré, con la acepción específica de expresar un sentimiento, juzgar, decidir, votar. Es decir, que evidentemente existe el componente emocional a la hora de hablar de una sentencia. Un componente emocional que significaría al momento de sentencia, debería serlo estrictamente un humano. Porque las máquinas aún no sienten. Al menos eso tengo entendido. Por lo menos tendríamos que referirnos a otra cosa cuando hablamos de sentencia por parte de una inteligencia artificial. Podríamos llamarlo resolución, quizás. Fue lo que se me ocurrió. Estamos de acuerdo que un juez no puede aportar pruebas de oficio, que las medidas de mejor proveer, sumamente polémicas, por ejemplo, alteran la idea de imparcialidad. Pero en el caso que haya pruebas favorables para ambas partes aportadas por ellas mismas, es la emoción del juez en definitiva lo que va a hacer que tome una decisión y permitirle cómo justificar su posición en virtud de las pruebas. Con respecto a lo recién expresado, así lo enseñaba el doctor Ernesto Rage, memorable profesor de esta carrera. Es por esto que existe la posibilidad de recurrir a tribunales superiores. Otra pregunta que surge a raíz de esto, y realmente a mí me partió la cabeza, y lo digo claramente, es si todos utilizaran el mismo programa para sentenciar, ya que estaría supuestamente probado que es el mejor. Lo entendemos así. Tendría mucho sentido que sigan existiendo tribunales superiores que van a usar el mismo programa. De todos modos, veamos qué sucedería con respecto al derecho procesal. ¿Qué ocurriría con respecto a la aplicación de las garantías constitucionales? O por otro lado, a promover el activismo por parte de una inteligencia artificial. ¿Cuáles serían las consecuencias de que este programa priorizara la regla de celeridad procesal y el peligro de la demora y dicte una determinada medida cautelar sin correr traslado? Algunos podrán opinar de una forma y otros de otra. Está bien, está bien. Pero ¿acaso sería correcto que la inteligencia artificial pueda elegir entre blanco o negro? ¿Según qué criterio? ¿Según en función de la mayor cantidad de datos cargados a favor o en contra? ¿Quién cargaría esos datos? Y ahora más precisamente relacionando la filosofía con el derecho procesal. ¿Acaso una inteligencia artificial puede determinar qué corriente filosófica y jurídica es más adecuada para aplicar al proceso? ¿Podría, por ejemplo, suceder que entienda que debe aplicarse de un naturalismo a un proceso y así una preclusión quede sin efecto porque a su criterio no sería moralmente correcto que la parte se perjudicara por la inacción de su representante? ¿Qué sucedería con la seguridad jurídica en este caso? O por otro lado, podría entender que el naturalismo no es adecuado y se base solamente en el positivismo, lo cual sigue siendo una discusión de blanco o negro. Otro problema posible que se me ocurre es que aconteciera, por ejemplo, un cambio de criterio. Sucedió que un programa de inteligencia artificial tuvo un sesgo discriminatorio, con todo lo que te implica. ¿Acaso sería posible que, corregida la desviación, se declarara cosa juzgada írrita a todas estas sentencias? ¿Sería correcto reabrir todas las causas? Otra vez, se vería afectada claramente la seguridad jurídica. Se ha denostado mucho al proceso. Sin ir más lejos, ya lo decía Franz Klein, el proceso es un mal en sí mismo. Un mal necesario, podríamos decir. Pero por otro lado, no se ha encontrado nada para superar un proceso. Es el método que tenemos para satisfacer nuestras garantías. ¿Acaso la aparición de la inteligencia artificial nos llevaría a una sociedad más justa? ¿Podría la celeridad ser más importante que los valores en juego? ¿O quizás sería peor el remedio que la enfermedad?
Jamás me animaría a definir qué es justicia. Bajo ninguna posibilidad haría algo así. Jamás me animaría a hacer eso. Pero puedo afirmar que es justo que todos tengamos las mismas garantías. Conocer el proceso es poder. Lo que limita el poder al poder, sin ninguna connotación política. El proceso es el camino hacia la libertad. Seamos libres, que para eso nacemos. Muchas gracias.